Un gran saludo a la gente del Sanjo. ¿Cómo se arranca? ¿Qué pasó con mi rebeldía? Me quedé en Barrio Malvinas esperándoles. Ya no intento ni una protesta bajo el sol de la siesta esperándoles. Un mate que nunca termino, mi cabeza perdida, esperándoles. ¿Quién puede más en este juego? Es un tablero de ajedrez. Muevo el peón en jaque mate. Se acabó el juego, llegas tarde. No perdí, sé muy bien que vas a buscarme por mi tuyo otra vez. No perdí, sé muy bien que vas a buscarme por mi tuyo otra vez. Bienvenidos y bienvenidas a esto que hemos dado a llamar Jaque Mate. ¿Cómo andan? Bienvenido, compañero, ¿cómo estamos? Muy Bienvenidos y bienvenidas a toda nuestra audiencia que nos sigue en cada uno de los programas. ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Cómo arrancó la semana? Y con un poco de lluvia. Estamos ahí, Bueno, arrancando. tirando para no aflojar. ¿Estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a presentarnos como todos los programas A ver. en nuestro ritual de los opuestos complementarios, como le decimos nosotros. Acá, en este programa, Jaque Mate tiene dos opuestos que está bueno siempre recordarlo, porque hacen este programa tan lindo que estamos haciendo, compañera. Por un lado tenemos a los Paul y los McCartney, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? A los peronistas y a los troscos. También. ¿Sí? A los menotistas y a los bilardistas. A los Bart y las Lisa. Esa ahí no sabemos quién es quién. ¿Quién es quién? Y en este caso tenemos a un historiador que soy yo, a una socióloga que es la compañera Nati, ¿sí? A un nacido y criado, ¿sí? De acá de Bariloche, a una avenida y criada, ¿sí? ¿De dónde viene la compañera? Por elección del conurbano, donde Del está la conurbano. JITE. Siempre El discutimos, oeste. siempre decimos las cosas esa del conurbano y Bariloche. Y un introvertido y una extrovertida. ¿Estamos, compañera, como para arrancar? Excelente, compañero. Bueno, genial. Abrazamos y saludamos a toda nuestra audiencia. Así es. ¿Qué haríamos? Esto no lo podemos hacer sin nuestra audiencia, que nos escriben en redes, que comparten, que ponen me gusta. Así que si vos estás por primera vez en este programa, @esto es Jaque Mate, es nuestro Instagram, @Nitoy Streaming, el canal a través del cual proyectamos este programa, y nuestra casa, que es donde hacemos este programa, que es @Sanjo_BRC. Les agradecemos a todos los que nos mandan mensajitos, Un montón. nos alientan, nos cruzan por los lugares donde transitamos y nos dicen que el programa les gusta, que nos están escuchando, así que Yo ya estoy contenta. ya está. Yo ya gané, dijo. Tal cual, tal cual. Pero bueno, todo esto que está ocurriendo acá Sí. no lo podemos hacer en soledad. Tal cual. ¿Sí? Esto es un proyecto que es colectivo y en el que participan varias personas. Sí, Tenemos a nuestra operadora Triana, que hace todas estas magias para que esto ocurra. así es. Y a nuestra queridísima Tana Producciones, que sigue de viaje, pero ya vuelve. Está de regreso, está Ya- volviendo. ya Con más está. energías, Yo con lo tengo- ideas. yo lo tengo anotado, viste, en mi calendario. Llega. Faltan 5 días para que llegue. Y nos libera de las redes. Y bueno, dijo que tiene muchas ganas de venir para hacer el programa con nosotros. Así que síganos en redes porque van a venirse magias. Piensen que ahora la estuvimos manejando nosotros dos como pudimos. Así que Sí, bueno, sí. ahora se viene lo lindo. Tal cual, tal cual. ¿Te parece, compañero, que arranquemos? A ver, Bien. ¿querés un poco ponernos en sintonía? Porque fuimos haciendo una especie de caminito, ¿no? Hasta llegar al episodio del día de hoy. Estamos en el episodio 6. Sí, un poco increíble. Guau. En este tablero que nadie te dice las reglas, llegamos al capítulo 6, un montón. Y el programa de hoy va sobre una pregunta que nos atañe a todos porque vivimos en este país. A no ser que nos escuchen en otro lugar del mundo. Ponele, Y no lo en sabemos. Argentina no lo sabemos, pero bueno, estarán conectados con lo que pasa en nuestro país. ¿Cómo sabemos el funcionamiento de nuestra economía, de este país, Argentina? Lo que nos referíamos es a la macroeconomía, ¿no? Y además, sobre eso, hicimos una preguntita que la dejamos por las redes, que también fuimos a buscar algunos audios que vamos a compartirles, ¿sí? Respecto a de si son optimistas o pesimistas en relación al futuro económico de nuestro país, de la Argentina. ¿Y qué pasó? Wow. Agárrate con la que se viene. Pero antes de meternos en esa, Sí. vos si nos estás mirando por primera vez,
Fíjate que en cada uno de los episodios fuimos haciendo como una especie de recorrido. El primero es el de, el que hicimos de prueba a ver qué era esto y explicamos por qué elegimos el nombre, Jaque Mate. En el segundo empezamos a ver, qué es el capitalismo, Así es. ¿no? El modo de producción en el que vivimos, el sistema en el que vivimos, de qué se trata. Después fuimos y abordamos el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Sí. Después nos preguntamos si vivimos para consumir o consumimos para vivir y empezamos a abordar el consumo. Después, ¿con qué seguimos, compañero? Con la inflación. ¡Wow! Ahí ya nos metimos Un temón. en este terreno de la inflación y ahora seguimos profundizando en la economía, desarmando la macro, le llamamos, ¿no? Desarmando la macroeconomía. Que en el programa anterior dimos Sí. algunas variables de qué hablábamos cuando hablamos de macroeconomía. Pero bueno, este programa es especial. Así que si no viste el episodio anterior, anda al episodio anterior para entender el episodio el número 6. Este programa es especial porque, viene con una invitada que, como dijimos, íbamos a traer a alguien que Ya estamos, supiese ¿eh? muchísimo sobre un tema. En este caso es el de la economía, lo cual nos pone muy contentos porque la idea siempre de este programa es que tener un diálogo con otras personas que sepan más que nosotros ser facilitadores. Tal cual. Y como llevar estas preguntas que llevan un poco de confusión a veces, ¿no? Lo pedimos en redes y ha llegado. Hoy tenemos una invitada economista. Así es. Así que, pero bueno, vamos a arrancar con mi momento favorito. Así Nuestro es. momento favorito. Nuestro momento, Hola Susana. Hola, Susana. Tan, taran, tan, tss, tss, tss. No. Este momento me encanta. Nos han llegado audios. ¿Por qué es nuestro momento favorito? Así es. Porque nuestra audiencia, personas que nos siguen, personas que nos quieren, dicen, yo quiero que aparezca mi voz en el programa de Jaque Mate y nos envían audios. Y la pregunta del episodio del día de hoy es, ¿sos optimista o pesimista con el futuro económico de Argentina? Vamos a ver qué dice nuestra audiencia. A ver. En el mientras tanto hay que decir que hubieron personas que respondieron el Instagram y tuvimos Sí. algunas respuestas. Algunos compañeros peronistas coparon la parada, lo cual me gustó un montón. No, fue impresionante. Así que genial. Gracias. Gracias por esos mensajitos. Los fuimos replicando en las redes, así que estuvo buenísimo. Pero ahora tenemos las personas, los audios de esas A ver. personas, a ver qué nos dicen. Dale. Vamos a ver, vamos a escuchar el primero. Dale. Va de nuevo. A ver, a ver, a ver. Creo que tuvimos un inconveniente con el A ver. audio. ¿Está conectado el Bluetooth? ¿Estamos? A ver si sale. Dale. A mí la economía, en vez de ir subiendo, va bajando. Estamos, en vez de que la gente vaya remontando con lo poquito que tiene, va disminuyendo todo y cada vez la gente va teniendo menos. Ya no queda ni... Hay que lucharla para tener un poco de azúcar, un poquito de aceite y un poco de fideo para hacerlo a los nenes. Ya no es lo de antes, no te alcanza ni para la mila ni para el asado. Bien. Bueno, muchas gracias. Algo que siempre nosotros lo decimos en chiste, ¿no? Nos ponemos estos lentes, ponemos el momento de la Susana para ponerle un poco de diversión y humor. Así es. Sepan que, justamente estos audios, ¿no? A veces hay que ponerle un poco de humor porque esta realidad Sí, duele. duele, Sí. ¿no? Y lo hacemos desde este lugar, desde el humor y con estos lentes para ponerle un poco de... Y con el optimismo que significa pensar que el mundo mejor puede ser posible, ¿no? Tal cual. Porque no nos quedamos solamente con la angustia y con el dolor, sino pensar que esto hay que entenderlo para poder transformarlo, ¿no? Tal cual. A ver, vamos a escuchar otro audio. Bueno, mi opinión sobre la economía argentina es que no va a ser ni peor ni mejor, va a ser siempre la misma, digamos. Para mí siempre es igual, siempre estamos en crisis o hay momentos que estamos bien, pero siempre es igual. En general, digamos, para el que camina todos los días y el que trabaja, el micro es igual. En la macro, capaz que no sé, ahí no lo sé, nunca estuve en la macro y aunque trabajo, pero no, creo que siempre va a ser igual, digamos. Me encanta porque ahí el compañero ya mete micro, macro, ya está interiorizado con la temática. Ahí va. A ver, ¿tenemos uno más? Bueno, Yo creo que la economía va un poco para mejor, pero no sabemos qué esperar de esas cosas, porque siempre cuando mejora, empeora el doble. Eso es lo que creo. Así que, nada, eso.
Bueno, Ok. muchísimas gracias a todas las Gracias. personas que nos mandaron audios. Así es, así es. Creo que todo enriquece la discusión, el debate, para seguir pensando, ¿no? Está buenísimo. Así que bueno, muchísimas gracias y muchas gracias también a las personas. Vayan a las redes de @estojaquemate para ver todas las personas que respondieron. Hay un montón de respuestas. Sí, Es sí. verdad que hay mucho peronista ahí que copó la parada de la pregunta Y en bueno, Instagram. somos así los peronistas, Son la nos mayoría, organizamos son la y mayoría. copamos la parada. Así que bueno, vayan al Instagram. Vamos a ir al momento de reacción. Me voy a sacar los lentes de Hola Susana. A ver, tenemos hoy un videíto de un artista. ¿Vamos a ir a ese momento o antes? Y para demostrar. Habíamos quedado en otra cosa. Como me pareció, prefieras. pero Como prefieras. No, vayamos al videíto vamos al porque video. nos da la Bueno, introducción. Listo, listo. Sí, vamos al video. Nosotros producimos en vivo. a Estamos, veces. esto es producción en vivo. Bueno, compañera, dale. Vamos para adelante con el momento de reacción. Tenemos un momento de reacción de unas de las artistas argentinas. A mí me encanta. A mí me encanta. Ah. A ver si lo tenemos listo. La para compañera María demostrar- Becerra. Que en Argentina hay una banda de talento y que en Argentina se pueden hacer cosas increíbles, que no tiene que hacer de fuera para que sea mejor, para que esté bueno, no tiene que ser de afuera, loco. Es nacional, amigo, es de acá. Porque Argentina es alto país. Muchísimas gracias. Ay, ¿cómo la quiero a María Aguante, Becerra? aguante. Bancamos la parada. La Ahí. queremos un montón. Muy bien, muy bueno. Habla de la industria nacional, defiende la industria nacional. Dice, uno a veces cree que siempre lo de afuera es lo mejor. Ujú. ¿Y por qué es importante esto, Fran, la macroeconomía? Me parece porque vivimos primero en Argentina. O sea, todos estamos Y para acá, todos demostrar- trabajamos y a veces no terminamos de entender cómo funciona esa macroeconomía y a veces la defensa de lo nacional, la defensa de lo que implica el trabajo nuestro, se desdibuja cuando nos venden que lo mejor es de afuera, que lo mejor es lo norteamericano. Bueno, ahí hay una artista que está diciendo, no, miren, ojo, acá podemos hacer cosas buenas, podemos generar trabajo de calidad, con derechos, ¿no? También. Tal cual. Bueno, No, una capa María Becerra. Y esto que dice María Becerra, ¿no? De la industria nacional, es importante cuando estamos pensando en la macroeconomía, claro. que tiene que ver con la temática del episodio del día de hoy, ¿no? Esto influye en los datos, ¿no? Ahí va. Y vamos a hablar ahora de los datos, ¿no? Porque Eso me parece fundamental, porque cuando hablamos de economía, tenemos un marco para hablar de economía y queríamos ir como, bueno, ¿de dónde se construye eso que se dice o que dicen los y las economistas? Bueno, para empezar, habría que pensar qué es un dato. Y compañera, ¿qué es un dato? ¿qué es un dato? Bueno, vamos a empezar por decir algo muy importante. Un dato no es una opinión personal, no es lo que yo pienso, lo que yo opino. Los datos se construyen, tampoco es que voy andando y los encuentro en el camino, ¿no? Ok. Que es algo que construyo a partir de una pregunta, ¿no? En ciencias sociales, cuando empiezo a investigar, me hago una pregunta. Bueno, a ver, ¿qué es lo que me interesa investigar? ¿Cuáles son las preguntas que rondan alrededor? Me empiezo a hacer preguntas y a partir de esas preguntas empiezo a construir un dato, ¿sí? Esto es importante y es central para entender. El dato se construye, Ok, no es una opinión. perfecto. Por ejemplo, podemos decir, bueno, yo pienso que las personas, bueno, eso es una opinión. Ujú. Ahora, si yo digo, bueno, el 75% de las personas dicen que se sienten de tal manera, bueno, ahí ya es un dato. Porque es medible de una manera. tal cual. Y Observable. eso es fundamental. Es observable y medible. Bien. Tengo que sustentar lo que estoy diciendo. ¿Y se puede verificar? ¿Qué significaría que sería un dato verificable? Y un dato que es verificable es que justamente tengo un sustento. Primero tengo instrumentos de cómo voy a recolectar ese dato. Bien. ¿Ese instrumento cuál puede ser? Puede ser a través de entrevistas, que ahora después vamos a ver, porque hay diferentes tipos de metodologías para llegar a ese dato, pero puedo utilizar encuestas, Ujú. entrevistas, puedo hacer observaciones, ¿no? El trabajo etnográfico, que es Bien. participar de un espacio, observar qué ocurre, tomar registros, hacer ese trabajo de campo. Todo esto es bien propio de las ciencias sociales. Pero puedo hacerlo de dos formas, y hay como dos métodos de acceder a ese dato. Claro, hay una clasificación. Las ciencias sociales ofrecen como dos formas para poder acceder a esa información y ese dato, ¿no? Que me sirve para construir teoría, para analizar una realidad social, que puede ser lo cuantitativo, eso que decías vos, Ahí lo va. medible, ¿sí? Lo cuantificable, lo que yo puedo contar,
¿sí? Que para eso podría utilizar algunas herramientas, como puede ser un porcentaje, un promedio, ¿sí? Y después lo más cuantitativo. No, lo cualitativo, perdón. Ahí va. O sea, lo cuantitativo es lo que acabo de decir. Lo cualitativo, que es más descriptivo, más contextual, me ofrece herramientas para entender los contextos. Y ahí utilizaría, por ejemplo, las entrevistas, algunas experiencias. O sea, todo lo que me permite construir de otra manera, que no necesariamente necesita un dato como para poder verificarlo, ¿no? Y acá acabas de decir algo importante, el contexto. Ajá. ¿Por qué es importante el contexto en el dato? Evidentemente, si no tenemos contexto, yo que vengo un poco de la historia, todo lo que digamos, todo lo que planteemos, todo lo que nos signifique comprender algo, podemos caer en falsas generalizaciones, en algunos sesgos, que quiere decir que la tendencia que yo tengo a pensar sobre algo lo vaya a reforzar. Entonces creo que determinado grupo de personas actúan de determinada manera y yo lo tengo como preconcebido, o sea, me imagino que es así y lo plasmo en mi estudio de un determinado fenómeno, que puede ser económico, puede ser social. Entonces, el contexto me da complejidad, porque me permite atravesar diferentes variables para poder entender ese fenómeno. Bueno, ¿no? por ejemplo, podemos ir al ejemplo concreto del episodio pasado, ¿no? Hablamos, datos vinculados a la inflación, ¿no? Bueno, la inflación está bajando. Okay. Bueno, ¿y qué pasa en el contexto? ¿En qué contexto estamos? ¿Estamos en un contexto de crisis? Sí, no. ¿Qué está pasando con el consumo? ¿El consumo tiene influencia en ese dato vinculado a la inflación? Claro. Bueno, eso es el contexto, el marco general de ese dato, que ese dato no está aislado. Porque me puede llevar a la mala interpretación también de los fenómenos. O incluso a que esa información sea manipulada, ¿no? También. Muchas veces cuando accedemos a determinadas informaciones, depende de quién lo dice, puede ser un político, puede ser un periodista, puede ser algo que acceda por las redes. Si esa información no está contextualizada, puede haber un problema ahí, ¿no? Tal cual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, también es muy importante la información, cómo se construye, las fuentes, le decimos en ciencias sociales, de dónde saco lo que estoy diciendo, porque también tiene que ver con las políticas públicas. Claro. ¿Sí? Las políticas públicas. Diagnosticar un determinado problema en la economía, por ejemplo, o a niveles sociales, implicaría determinadas políticas públicas. Bueno, habría que ver qué se hace sobre eso. Y para eso tengo que tener información. Tal cual. Excelente, compañero. Bien. Y hoy, en el día de hoy, así es, tenemos a una invitada que acá hace un ratito nos distrajimos saludándola porque ya la estuvimos viendo. Te voy a contar quién va a venir el día de hoy, que ahora la vamos a hacer ingresar acá a este frente. Tenemos a la compañera Mariana da Silva Évora, que es economista, militante feminista, magíster en estudios de las mujeres y género, integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad del Comahue, participa en el espacio de economía feminista del Comahue y la Asamblea Ni Una Menos Furilopche, y estudia temas vinculados al mundo del trabajo, la economía social y el extractivismo. Recibimos con un fuerte aplauso a la compañera María da Silva. Bienvenida, compañera. Gracias, Marian, por venir. Hola, María. Hola. Pasá. Esto es así. Acá estamos produciendo en vivo. Buenas, ¿cómo estás? Gracias. Te vamos a dar un No, matecito. gracias a vos por venir, por compartir con nosotros. Bienvenida, María. No, gracias. Mirá, te vamos a dar un mate. Ahí tenés, mirá, los auriculares para que te escuches. Vamos a ver ahí si sale bien tu micrófono. A ver. A veces hay que acercarse bastante a esto, Sí, a ver. hay que ponerse cerquita. Ahí. ¿No? Así, mirá. Vamos Iba. Ahí va. a acomodarlo. Estoy acostumbrada. Yo soy Excelente. percusionista. Ah. No canto. Bueno, Marian, por empezar te agradecemos un montón por estar acá, por compartir este programa de Jaque Mate. La intención siempre es entrar en diálogo, poder construir entre todos y todas. Y me parece que haberte convocado tiene que ver con seguir pensando algunas cosas que decíamos, necesitamos a alguien que esté en tema, que nos pueda seguir ayudar a pensar sobre todo esto. Entonces, la primera preguntita parece un poco difícil, pero vos tomátela tranqui. ¿Para qué sirve la economía, según tu mirada? ¿Para qué está la economía? ¡Chan! Así arrancamos. No te lo tomes como tan... O sea, según
tu parecer, ¿para qué está la economía? ¿Para qué serviría? La economía, lo que pasa, tomo la parte que les vengo escuchando y es súper importante el contexto. Ahí va. Porque la economía, si lo decís así en el aire, en abstracto, como flotando el concepto, ¿a qué nos lleva? Pensamos en economía y nos lleva a datos, números, ¿qué más puede ser? El trabajo, las políticas públicas, bueno, un montón de cosas que fueron saliendo acá. Y la economía es todo eso y mucho más. Pero antes que nada, la economía es política. Ahí va. Eso que muchas veces también se intenta aislar el concepto de economía o hacerlo más tirado para las matemáticas. Y las matemáticas en general son difíciles. Y al ser inaccesible o ser alejarlo de estas conversaciones, pareciera un conocimiento que es exclusivo de unos y unas pocas, y no es así. En realidad, cada uno de nuestros actos tiene un significado económico, muchas veces no considerado así por quienes están en el poder o están gobernando o quienes son los de las grandes definiciones, pero hacemos economía en cada uno de nuestros actos, incluido, que ahí yo lo llevo como bandera, incluido el trabajo doméstico, ¿sí? Porque todas las actividades que hacemos que impliquen una acción, un tiempo, un esfuerzo, más allá que se hagan con mucho amor, son actividades económicas, productivas y reproductivas, que no están en estas cuentas que ustedes decían, en Tal estos cual. datos que también Claro. explicaron. Entonces estaría bueno pensar la economía política, ¿no? Ya incorporarle Claro. la palabra política ya nos pone en otro lugar Sí. que solo decir economías secas, Claro, que nos suele suceder cuando hablamos con las personas que piensan en dinero, ¿no? Como totalmente. la plata. Sí. Ahora bien, nos hacíamos otra pregunta cuando estábamos preparando el programa, que era, en las discusiones actuales, que uno medio sondea, puede ser en las locales, en los medios y demás, ¿considerás que la economía o la discusión política tiene en cuenta estos datos que decimos nosotros? ¿O medio estamos en una época donde está todo el tiempo atravesado por la opinión? ¿Vos qué pensás? O en todo caso, ¿el dato realmente se utiliza para justificar, para fundamentar? ¿O es más bien una herramienta para posicionarse cada uno desde su mirada de la economía? ¿Vos qué crees con relación al uso de los datos? El uso de los datos. Se pueden manipular los datos y creo que, yendo un poquito más atrás, Ujú. está esa intención de qué quiero yo demostrar. En esa Ok. pregunta que vos decías, Nati, que es importante, el dato se construye en base a una pregunta que yo quiero contestar. Sí. Bueno, voy a salir por los supermercados, como se calcula el índice de inflación, ¿no? Bueno, hay un relevamiento de cómo están los precios. ¿Qué quiero saber? Si el precio aumentó o no de determinados productos. Claro. Bueno, Ujú. voy y hago un relevamiento, Ujú. ¿no? De esos datos. Ahí va. Si yo voy a los lugares donde sé que, o elijo de los productos que sé que no aumentaron, digo, bueno, no aumentó tanto, fue un 1% de inflación porque O no aparece el alquiler, por ejemplo, o no el aparece el cálculo. alquiler, no aparecen Claro. las cosas. Y como decía este oyente, que bueno, en lo concreto los datos pueden decir muchas cosas, Ujú. pero quien está en la calle, viviendo en la cotidiana, sabemos que esos datos no reflejan nuestra Claro. realidad o la Claro. de la mayoría. Entonces, en ese sentido, el dato es una herramienta súper potente, pero siempre hay que ver, cualquier cosa que leamos, hay que indagar. ¿De dónde viene? ¿Quién lo dice? Mm. ¿Para qué es esto? A ver cómo, bueno, como decían, bueno, en Argentina pasa mucho, siempre hay que estar como atenti a todas esas cosas. Y en particular hoy justo salió el dato de que el PBI creció un montón, que en teoría, si el PBI crece, que es el Producto Bruto Interno de un país, es lo que se produce de bienes y servicios durante un año. Ahora te vamos a preguntar sobre eso. De adelante, eso se compara con el año inmediatamente anterior, ¿no? Claro. Si queremos saber el crecimiento anual. Pero bueno,
eso supuestamente indica que la economía de un país, y la economía, como dijimos, somos todos y todas nosotros. Entonces, supuestamente toda la población debería estar mejor Claro, en relación, o sea, según ese dato. según ese dato. Por Yo- algo lo festejan. Entonces, ¿qué está sucediendo Claro, ahí? creo que también nos pasa que hoy día la discusión política está atravesada completamente porque el presidente que tenemos actualmente, con sus particularidades, no vamos a entrar en detalle, como dice ser economista, Claro, pone sobre la mesa la discusión de los números y sobre cierta base de que él sabe sobre ese tema. Entonces pone en discusión eso en la arena pública. Me parece que eso también nos pone en un entredicho, porque la realidad no se corresponde con lo que quiere Claro. mostrar y a la vez esos datos capaz que parecen positivos, no sé, bajó la inflación. Bueno, sí, pero en el contexto de qué, ¿no? claro. Precisamente. No, y eso que traes es re interesante. El dato sin el contexto puede ser manipulable, puede ser tergiversado. ¿Qué datos se buscan, ¿no? En esos supermercados? ¿Qué elementos se eligen, ¿no? Para que entre dentro de ese cálculo, ¿no? Y es súper interesante porque eso, qué sé yo, por ahí las personas no lo sabemos, no lo tenemos presente Ujú. y está bueno dilucidar eso, ¿no? Y en esa línea, pensando en esto, ¿no? En estos conceptos que se hablan en la tele, los periodistas, los políticos, ¿no? Vamos a ir a algo concreto y una palabra que vos acá acabás de traer. El PBI. Para quienes están ahí del otro lado escuchándonos, ¿qué es el PBI y para qué sirve? A ver. Ah, bien. Chan. Pensé que iban a abrir el teléfono, las llamadas. Hola, Susana. Nos ponemos de vuelta los lentes. Bueno, el Producto Bruto Interno es, en la economía, también traigo otros conceptos que dijo un oyente, de lo micro y lo macro, ¿no? Lo macro sería todo a nivel país, como la sumatoria de, no sé, son grandes agregados, o sea, ¿qué cantidad de gente está empleada formalmente? Bueno, Ujú. ¿qué cantidad de gente tiene acceso a la salud? ¿Cuánta es no sé, la matrícula educativa en primaria? Claro. Sí, son como grandes Claro. agregados. Y el PBI es otro de esos agregados, es una variable macroeconómica que indica que es el Producto Bruto Interno, ¿sí? Y hay distintos modos de medirlo, pero en general se cuantifica, es decir, bueno, se produjeron 200.000 autos desde, estamos en junio, desde junio del 2024 a junio del 2025. Bueno, Claro. esas unidades de auto yo las paso a dinero, Ujú. que acá tenemos otro problema porque no son los mismos los precios del año pasado que Claro. este. Claro. Entonces ahí también hay otra trampilla que se puede hacer con los números porque tenemos el PBI nominal, que es lo que dice el billete. Sí. Que yo tengo un billete de 1.000 pesos, tengo un billete de 10.000 pesos, Ujú. eso. Y después está el PBI real, Claro. que es la capacidad de compra de Claro. ese billete. Entonces, bueno, el PBI creció. No sabemos si es el nominal o el real, que eso habría que indagar también. Y a veces se mide en bueno. otra moneda, en dólares, ¿no? Como en... Sí, también, de Ahí acuerdo está la al- trampa también, ¿no? Sí, entonces nos tiran el dato así, como precisamente está todo tan... son tantos datos que tenemos todo el tiempo, bueno. qué sé Claro, yo, aparte supongo que es agregarle algo- 3 ceros y 6 ceros, Claro. qué sé yo ya no entiendo nada. Totalmente, porque en lo concreto yo voy a comprar lo que compraba la semana pasada o el mes pasado y me sale más caro. O sea, ese billete que yo tengo me rinde menos. ¿Qué quiere decir? Hay inflación y bueno, me fui a la inflación. Pero volviendo al PBI, eso es también importante diferenciar esto si es un PBI nominal o real. Ahí va. Aprendimos ahí dos cosas. Ay, perfecto. Está muy bien. Y en eso que venís hablando, ¿no? Del PBI en Argentina, pensándolo en los últimos años, ¿quiénes fueron los y las ganadores y perdedores? Si tenemos que pensar en términos de ganadores y perdedores. Hay otra cosa que del PBI es que no muestra ese crecimiento. Supongamos que está bien, creció la economía, se produjo más,
¿cómo se distribuyó eso más que se produjo? ¿Dónde quedó ese ingreso? ¿No? Ujú. ¿Aumentó el salario? ¿Aumentó el nivel de vida de la clase trabajadora? ¿Yo puedo irme a jugar a la pelota? ¿Me puedo pagar la cancha o tengo que estar buscando, ¿no? Como O que tengo que a estar... secas parecería como que el PBI si aumenta está bueno. Claro. Ahí Claro. va. Para alguien Claro. está bueno, pero en general Depende. ¿Para quién? no No es para sabemos. la mayoría. Entonces, en este marco y lo que ha tenido, lo que tiene Argentina es algo que se llama ciclos económicos, Ujú. ¿no? A veces, bueno, hay ciclos de crecimiento, hago así para arriba, porque es como, tiene el ciclo económico argentino es como una montaña rusa, sube, baja. Bien. O sea, cuando en la fase ascendente del ciclo, en general las cosas están mejor, después hay como una meseta y empieza a bajar. Todos los indicadores, estos indicadores macro que veíamos, empeoran. Hay una crisis. Ahí hay otro punto, les doy otro tip para con qué comparamos esos datos. Ahí va, Claro. eso está bueno. Si me decimos, bueno, voy a comparar el dato de hoy con el del año pasado. Ok. Bueno, eso es una cosa. Si digo que lo voy a comparar en el 2020, ¿qué pasaba en el 2020? Claro, la Claro. pandemia había Estamos otro contexto. Totalmente. Claro. Entonces ahí también, bueno, en relación a qué creció, a qué año, y hay Claro. que indagar un poquito en ese año, qué sucedió. A veces también se utiliza de que comparan el PBI de la Argentina con el de otros países. No sé, Sí. sucede mucho con Chile o con Perú, que tienen crecimientos del PBI, pero comparativamente con la Argentina tienen una desigualdad estructural mucho más grande. Entonces como que no revela cómo es la situación social. Eso es lo que quieres decir, no, está buenísimo. Un poco me parece que va por ahí. Entonces, la pregunta que nos queríamos hacer y que queríamos traerte era, ¿qué otros indicadores o de qué otra manera podríamos saber cómo viven las personas? Si el PBI entendemos que no nos alcanza para entender cómo vive esa sociedad, o en este caso Argentina, ¿qué otras formas podríamos tener para poder acceder a esa información? Bien, hay muchos, Hay un montón. Hay un montón, Ah, ok. pero bueno, se puede pensar en cuáles son las dimensiones de nuestra vida, de la vida de una sociedad. Ujú. ¿Qué tenemos? Tenemos la dimensión económica, tenemos la dimensión de salud, tenemos Ujú. la dimensión educativa, tenemos la dimensión medioambiental. Vivimos en una ciudad que nos intoxica, que está todo contaminado en el entorno, o vivimos en una ciudad donde se cuidan los espacios verdes. Acá tenemos todavía cierto privilegio, pero atenti, Ojo al piojo. sabemos. Entonces hay que pensar cada una de esas dimensiones, Sí. y esas dimensiones de la vida tienen un tipo de indicador también, Ok. ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué porcentaje de la población tiene acceso a la salud pública? ¿Cuánto porcentaje de la población tiene acceso a la salud privada, a la educación pública, privada, Claro. los rangos etarios? La sociedad es compleja, entonces implica como mucho... Si es que nos queremos acercar a una respuesta que sea sólida y que tenga Claro. sentido, si no podemos tirar Números. el Claro, PBI, sí, sí, solamente no vale, el PBI. obvio. Y bueno, y también los indicadores de trabajo, ¿no? Claro. El tipo de qué cantidad de población está empleada, qué cantidad de población está registrada, Claro. ¿no? Bueno, y ahí se va. Acá hay uno que se usa a nivel internacional, que es el Índice de Desarrollo Humano, A ver. que combina, en particular, combina la esperanza de vida al nacer, los años de escolaridad Ujú. promedio, es decir, bueno, en esta población, en esta Ujú. sociedad, ¿cuál es el promedio educativo? Claro. Sus infancias y adolescencias. El ingreso también, considera el ingreso, pero el PBI, pero per cápita. ¿Qué quiere decir? Que esa cantidad de ingreso que nos da el PBI, ese porcentaje lo pasamos a números, eso distribuido entre toda la población. Ok. ¿Sí? En partes iguales, digamos. En partes iguales. Entre comillas. Eso porque es un dato. Claro. Después hay que comparar, pero el PBI per cápita en mi país es de
1,5 millones. Vivo Guau. en Suiza de Pero- golpe. Yo no gano eso. Claro. Mi vecino y mi vecina tampoco. Entonces, ¿quién se está quedando con esa Claro. diferencia? Che, Claro. bueno, ahí están los ganadores y ganadoras de Ahí va. esto. Qué interesante esto, ¿no? Porque uno cuando empieza a desglosarlo y empieza a ver, ¿no? Como estos matices, ¿no? Que el dato por sí solo, sí, nos aporta, nos da información, pero cuando empezamos a ver estas otras variables, bueno, ¿cuál es la esperanza de vida de las personas? ¿Cuánto viven? ¿A qué acceden? ¿A qué no? Podemos dar un marco general de cómo viven las personas que habitan en un determinado lugar, ¿no? Por eso este programa se llama Desarmando la Macro, Desa- básicamente. Bueno, te quería hacer otra pregunta en relación a eso. Bajo tu mirada y estas caracterizaciones que estamos haciendo, ¿cómo podríamos pensar la situación socioeconómica del país en la última década o en los últimos años en Argentina o si no en Bariloche? Si tendríamos que mirar bajo estos indicadores, ¿cómo, o comparativamente, cómo está la situación en nuestro país en términos económicos si tendríamos que mirar una mirada más así concreta? Es un país que, bueno, es inestable, Ujú. claramente, pero hay mucho de mérito propio y también de decisiones políticas del gobierno de turno, quienes tienen el poder, pero también hay mucho de globalización. Ahora vivimos en un sistema que es capitalista, globalizado, internacionalizado, entonces quizás el efecto mariposa, ¿no? No sé, Claro. la crisis inmobiliaria que hubo en el 2008, Ujú. que empezó en Estados Unidos, Ujú. porque internamente en Estados Unidos tomaron malas decisiones. Claro. Bueno, eso llevó, ni hablar de la población que estaba ahí en el primer impacto, ¿no? De esas políticas y especulación financiera. Entonces, eso tuvo todo un impacto en Europa y en el resto del mundo, porque hay toda una economía que es, ¿cómo decir? Es especulativa. Claro. La financiarización es una palabra muy difícil que la tengo que pensar mucho, pero la financiarización de la economía, ¿sí? No tiene un sustento por ahí material, real, que podemos tocar el mate, el fibrón, la yerba. Claro. Claro. Esto es, bueno, esto capaz vale más. Escuchen ahora con la guerra que está habiendo entre Irán e Israel, y Estados Unidos y un montón de otros actores, ¿no? Pero, ¿cómo? Ah, no, el precio del petróleo va a bajar, porque esperan que pase tal Claro. cosa, ¿no? Hay toda ahí una Sí, una especulación permanente. especulación, y no es que de pronto, cuando el precio del petróleo baja, es que encuentran otro pozo, Claro. ¿no? No tiene como ese sustento real, sino es especulación financiera. Y Argentina medio que está muy atrapada. Sí. Sopla un poquito el viento para el otro lado y medio que nos vamos para el abismo. Sí, en este momento también en particular, ¿no? Cuando estamos con un endeudamiento externo muy, muy volátil y con poco poder de decisión y autonomía como país de disponer de los bienes y recursos que tenemos. Seguro. Pero bueno, también lo que pasó en pandemia fue, digo, lo llevo tan atrás porque Sí, dijiste no sé, 10 años. Sí. Lo que pasó en pandemia fue a nivel mundial, ¿no? Se Claro. frenó. Y bueno, y ahí en particular, Bariloche, que es una ciudad muy dependiente del turismo, tiene una matriz económica, que quiere decir, o sea, el sector productivo que más genera ingresos y puestos de empleo Claro. es el turismo, a veces Claro. directamente y otras veces como en un segundo eslabón, ¿no? Es decir, bueno, me voy a poner una casa de alquiler que lave, de alquiler de trajes de esquí, por ejemplo. Claro. Eso capaz no es directo, pero bueno, no sé, el lavadero que lava esos trajes es una... Va Seguro. generando, Sí, va sí. generando como tiramos una piedrita al lago cuando está planchado y se va haciendo los aritos, ¿no? Claro. Entonces Bariloche tiene mucha dependencia del turismo y bueno, con la pandemia fue desastroso también y acá tuvo mucho más impacto, Claro. porque se frenó todo y bueno, igual eso, siempre la gente, las poblaciones salieron a rebuscárselas
porque no hubo una asistencia Claro. para todo el mundo y no todas las personas teníamos las mismas condiciones para atravesar Seguro. esas crisis. Tal cual. Seguro. Y en esa línea, ¿no? De que venimos hablando, porque ponemos el caso, ¿no? De lo que fue la pandemia, o si pensamos en contextos de crisis, bueno, ¿a quiénes afecta más? Porque no afecta a toda la población de manera igualitaria. Hay a quienes afecta, a quienes beneficia. Si tenemos que pensar a quiénes son los afectados, ¿no? De la situación socioeconómica de un país. Un poco las desigualdades estructurales, ¿no? De las que siempre habría que hablar, ¿no? Porque si no... Sí, es un poco más de lo mismo. No, lo de la pandemia fue súper excepcional, pero bueno, ahí también hubo ganadores, Claro. los laboratorios y demás. Pero en general en las crisis capaz de menor intensidad que esas, los ricos, las ricas, quienes concentran la riqueza, el poder y la ganancia, porque la inflación, por ejemplo, hay múltiples explicaciones de la inflación dentro de la economía, pero acá en general, bueno, aumenta el precio del petróleo, aumenta el precio de los combustibles, aumenta el precio del pan que yo voy a comprar, Claro. ¿no? Directo. Pero, qué sé yo, los productores, los que tienen poder de decisión, tranquilamente podrían achicar Márgenes de ganancia. Y no trasladar el aumento de precios a los productos. Claro. ¿Sí? Y aparte tienen muchas más opciones de diversificar ese consumo. Esto, volviendo al PBI, se esperaría que toda la población hubiera aumentado su nivel de consumo y esté en mejores condiciones. Pero eso no fue así. Aumentó el consumo de determinado sector de la población que tiene mayores recursos, mejores ingresos y el resto, o sea, eso es una proporción 20% de la población, como mucho. Y el resto, ¿no? Entonces aumentó el consumo de lujo, aumentó el consumo de autos 0 kilómetros. Y el resto... Claro. Entonces ahí eso también es importante. Bueno, aumentó el consumo titular. ¿De qué? ¿De quiénes? Claro. ¿De qué cosas? ¿Productos de primera necesidad? ¿De qué marcas? ¿No? Porque tenemos primera, segunda, tercera marca. ¿Qué estamos consumiendo? Eso también es importante como sociedad, que tenemos una posibilidad o una canasta básica alimentaria, nutricional, que sea rica, que nos permita desarrollarnos intelectualmente. ¿Comemos frutos secos? ¿Tenemos acceso a nueces y almendras? Lo digo porque... O sea, lo siento cada vez que bueno, eso, y todo el tiempo estamos tomando decisiones de consumo. Y eso también, como consumidores, consumidoras, nos hace actores económicos y económicas. Cada cosa que yo hago, estoy tomando una decisión. Y eso impacta. Tal cual. Impacta también en nuestra salud, ¿no? Porque pensamos los accesos, a qué accedemos, a qué no. Y eso también tiene que ver. O sea, la economía... involucra en nuestras decisiones, en nuestra vida cotidiana, qué cosas aprendimos, qué cosas no, a qué tenemos acceso, a qué no. Y eso también repercute, ¿no? En nuestras vidas. Así que bueno, me pareció súper interesante. Está buenísimo traer también a personas que son intelectuales, acá una economista de Bariloche. Y en eso, a Marian, vamos a aprovecharte que tenemos a alguien que está especializada en cuestiones de género. ¿Cómo afecta a las mujeres estas crisis, estas situaciones así como de desigualdad estructural, pero que sabemos que hay sectores de la población que realmente son las más afectadas, porque eso está estudiado? Así que está bueno que quizás como puedas profundizar algo sobre eso, ¿no? Bien, yo antes de despedirme, son las más afectadas dentro de los y las afectadas, ¿no? Claro. También, volviendo a los datos, para hacer ahí como el puente. Si vemos la tasa de desocupación, 50%. Bueno, es la mitad de la población está desocupada. Okay. ¿No? ¿Y qué parte de todas dentro de esa desocupación de personas que están desocupadas? ¿Son mitad y mitad? ¿Qué porcentaje
de varones, de mujeres, de identidades disidentes. Claro. Bueno, si nos metemos ahí a ver también otra vez ese dato que nos están dando, vemos que la mayoría de las personas que están en situación de desocupación son mujeres. Son mujeres de los sectores populares, son mujeres que están criando, ¿no? Ahí se van sumando distintas variables Sí. a considerar que van aumentando el grado, si se quiere, de vulnerabilidad. Claro. Es decir, bueno, vamos un varón y una mujer a buscar un mismo puesto laboral. Ujú. Bueno, probablemente se lo den al varón. ¿Por qué? Porque yo tengo 3 hijos. Piensan que yo voy a faltar porque voy a cuidar a mi hijo o a mi hija. Claro. Y es lógico que Claro. lo quiera. Las empresas nos deberían tomar igual. Eso es Ujú. discriminación por género. Claro. Si saben de algo, vayan averigüen dónde y eso se puede denunciar. Pero bueno, dentro de esas, o en el impacto en el consumo Claro. también, ¿no? En general somos las mujeres las que estamos tomando esas micro decisiones, acá esa palabra micro, ¿no? Esas pequeñas decisiones de cómo hago rendir el dinero, Claro. qué compro para poder darle de comer a mi familia. Estirar el mango. Sí, sí. Estirar el mango. Ujú. Si ustedes miran por la calle, miran por la ventana y vemos en general a las mujeres con los pibitos de la mano, con la bolsa, ¿no? Y eso Que es una tarea más que hay que hacer. es una tarea y un trabajo. Por eso empecé Sí. diciendo eso, que aunque no sea considerado en las variables macroeconómicas y la economía la economía ortodoxa sería, o la economía que nos quieren hacer creer que es, no lo considera el trabajo doméstico, todas esas tareas que hacemos en nuestras casas. Lo de carne y hueso, digamos, Claro. lo hacen las mujeres. Son trabajo Claro. porque implican tiempo que por ahí no podemos destinar a otra cosa, Claro. como buscar un trabajo remunerado. Sí, o formarse quizás. O formarse ese tiempo. para poder, Ujú. por gusto propio y para poder acceder a otro tipo de trabajos de otra calidad, ¿no? Entonces, o trabajar 6 horas u 8 horas y bueno, no porque tengo que estar haciendo ese chino Esto de... está bueno decirlo porque el discurso oficial, el gobierno todo el tiempo quiere como voltear esas cuestiones. Y hay información, Sí. hay investigación, hay dato que está diciendo lo contrario. Pero te quieren vender que no, bueno, en el mercado laboral estamos todos iguales. Tal cual. Si vos te esforzás. Y bueno, no es así. Sí, Y eso es lo que quiere demostrar las ciencias sociales. Sí, Por eso es tan importante cual. cuando desfinancian la ciencia, porque hay cosas que si no se financian, no se investigan y parecería como que el sentido común nos gana. claro. Y no debería ser así. Y que una si ve a su alrededor, ¿no? A veces mirás no solamente lo que le pasa, porque dicen, bueno, no, yo sí me encargo, pero Ujú. vemos las generalidades, ¿no? Porque las ciencias sociales vemos de la generalidad y no de Claro. los particulares, ¿no? Ujú. Pero bueno, pensamos, ¿quiénes se encargan de las tareas de la casa? De limpieza, cocinar, de cuidado. ¿Qué pasa con las personas que son adultas mayores? ¿Quiénes se encargan de cuidar a esas personas adultas mayores? ¿Quiénes se encargan de cuidar a esos niños, niñas, ¿no? Y en la mayoría se recae sobre las mujeres. Entonces es súper importante, ¿no?, tener en cuenta estas discusiones, porque es cierto, el gobierno actual busca correrlo del eje y no aparecen estos datos concretos, ¿no? Déjame nombrar el fondo ese que tenemos. Un poquito eso, ¿no? Los que no quieren ver, los que no quieren oír, los que no quieren decir las cosas, ¿no? Un poquito venía por ahí nuestro fondito. Tal cual. Sí, negación. Ujú. Bueno, hay datos, volviendo a hay datos del uso del tiempo y el trabajo no remunerado. Si quieren, hay una encuesta del INDEC del 2022 que salieron los resultados. Ujú. Eso también es reinteresante porque también, bueno, a ver, ¿cuál es la pregunta que motivó a que se busque ese dato, ¿no? Bueno, Claro. ¿Por qué las Ujú. mujeres son las que están más desempleadas? ¿Por qué las mujeres son las más pobres? ¿Por qué las mujeres están más cansadas, agotadas mentalmente? Porque, bueno, un montón de preguntas. Y, bueno, vamos a salir a relevar. Puede que tenga que ver con que están súper sobrepasadas de actividades y que no son remuneradas. Puede ser, bueno, vamos a medirlo. Claro. Y entonces ahí se hizo la herramienta
y surgieron estos datos que son súper interesantes. La economía los niega. Claro. La economía Tradicional. sí, los niega, pero es. Y la realidad es lo que la vamos construyendo y el sentido se disputa. Claro. Así que Bueno, Marian, te agradecemos un montón. Muchísimas gracias, Estuvo súper aplausos. enriquecedora la charla. Está buenísimo. yo me llevo. Así que bueno, nada, agradecidos por el tiempo y por clarificarnos. Muchísimas. Gracias a ustedes por generar estos espacios ahí, estando disputando sentido. Ahí va. Bueno, Bueno, muchas Marian. gracias, Marian. Muchas gracias por estar presente. Bueno, vamos Y bueno, cerrando el vamos- programa entonces. Vamos cerrando. Dale, Tenemos consigna para la semana que viene. tenemos consigna. A ver, ¿de qué se va a tratar el próximo episodio? Seguimos con el bloque de economía para que todos y todas sigan pensando en estos temas tan interesantes, tan difíciles a la vez. Y ¿somos esclavos del FMI? O sea, Chan. Chan. Así que para eso le vamos a dejar la preguntita que vamos a ponerle en las redes. ¿Que querés contarla? ¿Cuál es la pregunta que Sí, tenemos? la pregunta que les vamos a dejar para que contesten en nuestro Instagram, @estojaquemate, y también para quienes nos envíen audios, ¿con qué asociás al FMI? O sea, si alguien te dice FMI, ¿vos con qué lo asociás? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? De una. Ahí estamos. Así que esa es la consigna para el episodio que viene. Genial. Bueno, Bueno, nos vamos, compañero. nos vamos agradeciendo, como siempre, a la Fundación San José Obrero, ¿sí? A la Tana Productora, que está ahí ya volviendo para ayudarnos. A Triana, que estuvo operando, que sin ella esto no sale, así que muchas gracias. Bueno, a nuestro programa, a Nitoy, ¿sí? Y bueno, hasta la próxima. Y gracias nuevamente a nuestra invitada que vino hoy y que esto, ¿no? Es súper importante empezar a traer a gente de Bariloche que estudia, que investiga, que nos trae herramientas también, ¿no? Para poder seguir discutiendo. Y esto cada vez se va poniendo más difícil. El episodio que viene nos vamos a meter con el Por FMI. eso les decimos que vayan mirando los programas que adeudan, así hacen las conexiones que nosotros estamos pensando. Por eso cada programa tiene una relación uno con otro. Así que bueno, Nos vamos. nos vamos. Y recordá, Recordá, si todo parece perdido, pensemos la jugada entre todos, y todas y todes. Adiós. Chau, chau. Un gran saludo a la gente del Sanjo. ¿Cómo se arranca ya? ¿Qué pasó con mi rebeldía? Me quedé en Barrio Malvinas esperándoles. Ya no intento ni una protesta bajo el sol de la siesta esperándoles. Un mate que nunca termino, mi cabeza perdida, esperándoles. ¿Quién puede más en este juego? Es un tablero de ajedrez. Muevo el peón en jaque mate. Se acabó el juego, llegas tarde. No perdí, sé muy bien que vas a buscarme por mí tú y otra vez. No perdí, sé muy bien que vas a buscarme por mí tú y otra vez.